Hola, ¿cómo estás? Te saluda Yuri González. Gustosamente quiero compartir contigo una explicación bastante práctica y manteniendo la metodología de la investigación para que construyas de forma óptima el capítulo de resultados, la discusión de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, y te daré algunos tips y algunas pautas para que estos capítulos sean considerados en el momento en que los tengas que exponer, los tengas que sustentar y sobre todo que te brinde la satisfacción de que el tiempo que has invertido en tu investigación, en tu tesis de pre o de posgrado, sea una inversión muy fructífera y por tanto obtengas los resultados esperados. Presta mucha atención antes de revisar este video. Por favor, suscríbete en mi canal, dale like y comparte con tus amigos o con las personas que tengan alguna dificultad para la construcción de los resultados, la discusión, sus conclusiones y las recomendaciones. Nuevamente, éxitos. Luego de esta breve introducción, voy a continuar con la explicación de la parte subsecuente al capítulo de resultados. No sin antes hacer un breve recuento o un breve feedback o retroalimentación acerca del procedimiento que hemos utilizado en el video anterior para explicar, o cómo se explicó, mejor dicho, la elaboración de los resultados. Entonces, para todos aquellos quienes observaron el video anterior donde se explicó la elaboración de los resultados, ustedes pudieron notar que según el esquema con el que estamos trabajando, el capítulo 4 estaba, digo así porque en breve voy a dar la mención de que esto ha cambiado. Estaba el apartado o el capítulo 4 denominado resultados y discusión. Sobre este apartado, resultados y discusión, en breve les voy a dar la última indicación que se ha tenido, cuál es el verdadero o el nuevo título de este apartado. Pero no sin antes hacer la retroalimentación de que los resultados se tenían que elaborar tomando en cuenta las variables, o sea, el objetivo que cada uno de ustedes se propuso por las variables que trabajaron. Y aquí podemos observar con distintos colores, ¿cierto?, que el objetivo habría sido la descripción de la importancia del control interno y su incidencia en la gestión contable en las pequeñas empresas del Perú. Esto es un objetivo en el cual, cuando se elabora el resultado y bajo el procedimiento que ustedes ya lo conocen, es decir, haber tomado a un autor o a un grupo de autores que de hecho que estos representan un insumo denominado los antecedentes, y que estos antecedentes, previo a la realización de una ficha bibliográfica, si recuerdan, ¿cierto?, una ficha bibliográfica extraído justamente de ese antecedente, en este caso de ese apellido González 2020, con su respectiva ficha, ustedes tenían que proceder a elaborar una redacción, pero se les explicó claramente que esa redacción de lo que opina González 2020, o sea, el autor González del año 2020, respecto al control interno, respecto a la incidencia que éste puede tener en la gestión, debe ser redactado ya con las propias palabras de ustedes, los investigadores o investigadoras, ya que no se trata de copiar lo que dice González en su resumen o en su artículo científico o en su tesis, es decir, de donde ustedes lo hayan extraído. No se trata de copiarlo y pegarlo aquí en este cuadro de resultados o tabla, como la quieran llamar ustedes, de resultados, sino que la idea es que ustedes hagan una redacción bastante entendible, didáctica
y que sobre todo apunte a la consecución de este objetivo. Entonces se les dijo muy reiteradamente en que ustedes no deben de perder la secuencia, la hilación, la coherencia en este objetivo, la mirada. Ustedes, para poder redactar este resultado, tienen que estar mirando la frase o el enunciado de su objetivo específico, de tal manera que lo que van a reflejar aquí en este cuadrito de resultados, tomando a un autor o a varios autores, es que debes de cumplir con describir la importancia del control y su incidencia. Recuerden que en el momento en que tú revisas al autor, probablemente él no te va a decir en su resumen o en su tesis, él no dice tal como lo quieres tú encontrar, que el control es muy importante porque mejora la gestión de una empresa y por lo tanto incide en la gestión. O sea, de esa manera difícilmente lo vas a encontrar. Lo que vas a encontrar seguramente es que González, este autor González, lo explica de alguna manera, ¿cierto? Le da un contexto. Entonces lo que ustedes como investigadores o investigadoras tienen que describirlo, relatarlo, redactar, pero siempre mirando su objetivo específico. De tal manera que cuando la persona que revisa tu trabajo, ya sea un estudiante, un profesional, un jurado o las personas que van a hacer uso de tu trabajo, ellos en el momento en que van a revisar aquí tu resultado, lo que deben de encontrar es una redacción que diga cuál es esa importancia del control interno y también que diga cuál es la incidencia en la gestión contable. Pero si tú en el momento de redactarlo, caso contrario, vas a redactar aspectos que probablemente son ciertos, ¿no? Como por ejemplo que el control interno tiene 5 componentes, que uno de los componentes se llama el ambiente de control y que este ambiente de control consiste en que una empresa debe de implementar mecanismos o reglamentos. O sea, si te vas a poner a hablar acerca del control y te olvidas del objetivo, definitivamente no estarías cumpliendo con tu propio objetivo, que es describir la importancia. Recuerda, si bien es cierto, hablar de control interno es importante, pero eso no es tu objetivo. Tu objetivo es la importancia del control y cómo éste incide. Entonces tú tienes que explicar aquí en este cuadrito cómo es ese control interno, según los autores obviamente, y cómo es esa incidencia. Repito, no se trata de que solamente pongas la palabra incide o tiene incidencia en la gestión. Tienes que explicarlo cuál es esa incidencia. Entonces, eso fue más o menos lo que hablábamos en el video anterior. Y este mismo procedimiento, utilizando a González o utilizando a 2 o 3 autores, tenías que repetirlo en el siguiente cuadrito, pero dentro de la misma tabla, ¿cierto? Y tener mucho cuidado que estos autores que vas a utilizar aquí en la redacción de este resultado son autores que se encuentran debidamente identificados en tu capítulo referido al marco teórico, específicamente a los antecedentes. Es decir, no podrías poner aquí a algún autor que éste no exista en tus antecedentes. Fíjate bien en eso, porque si usted agrega aquí algún autor, un autor, y a la hora que revisamos el autor en los antecedentes no existe, o en las referencias bibliográficas tampoco existe, eso es una falta muy grave a la ética en la investigación. Y como tal, esa falta amerita una sanción,
Y la sanción en ese caso sería que tu trabajo, tu informe, no va a tener validez y va a ser rechazado. Por eso asegúrense bien que el autor o los autores que ustedes van a utilizar aquí en la elaboración de los resultados se encuentren previamente identificados en el apartado 2.1 antecedentes. ¿Ya? Entonces, esa misma dinámica para un autor o dos autores la utilizas para otro autor y para los autores que tú creas conveniente. Es decir, si en tus antecedentes tienes a 10 autores en total, ojo, sin considerar a los antecedentes internacionales, ya que este objetivo específico se consigue solamente con los antecedentes nacionales, regionales, locales. Es decir, si dentro de los antecedentes nacionales, regionales y locales tienes a 10 autores o 10 antecedentes, tú podrías utilizar un autor para cada cuadrito de resultados. Podrías hacerlo. O podrías utilizar 2 o 3 autores para elaborar un resultado. Debes de tener mucho en cuenta que si estás utilizando, por ejemplo, aquí, en este caso como ejemplo, nada más, ojo, a 3 autores, entonces quiere decir que esta redacción tiene que ser bastante amplia. Son 3 autores. Entonces, si utilizas 2, 3 autores, no vas a poner una redacción de 2, 3 líneas o 4 líneas. Recuerda que aquí es el aporte que tú como investigador o como investigadora tienes que hacer. Aquí no vas a poner que los autores consultados dicen tal. No, ya tú tienes que explicar directamente lo que te propusiste en tu objetivo. ¿De acuerdo? Entonces sigues la secuencia, probablemente acá utilizas un autor, puedes seguir creando otra tablita con otro autor, de repente Farías, ¿cierto? Farías 2023 y relata lo que Farías quiere decir en sus conclusiones. Ojo, recuerda que estas conclusiones son tomadas de los antecedentes o del antecedente propiamente dicho del señor Farías. Entonces, cuando ya has terminado con este primer resultado que he referido a tus autores, te vas a tu segundo resultado, ¿cierto? Que es el que viene producto de la aplicación de tu instrumento en este caso al representante del objeto de estudio, que es la empresa. Y como verás, aquí decía describir la importancia del control interno y su incidencia en la gestión contable de la empresa. Ya no hablamos de las empresas en general. Entonces aquí también se les explicó en el video anterior que tenías que redactar o elaborar la tablita en base a cada una de las preguntas que tú le planteaste al representante o al entrevistado, valga la redundancia, ¿no? Al entrevistado. Y que cada pregunta tiene su respuesta, pero tiene que ser ampliada. ¿Por qué es importante una entrevista? Porque en la entrevista te permite a que tú como investigador o como investigadora puedas ampliar, e incluso probablemente el entrevistado no te dijo literalmente su respuesta a la pregunta que tú le hiciste. Sin embargo, tú como futuro profesional tienes precisamente esa característica de ampliar la respuesta que el entrevistado te pudo haber dado, puesto que a veces el entrevistado, cuando tú le haces una pregunta que no es una pregunta de carácter técnico o de uso común en ellos, definitivamente no te van a poder dar una respuesta muy amplia. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, a un representante, háblame respecto a la gestión contable, él no te va a poder responder mucho. Pero si tú le empiezas a hacer mayor énfasis a qué refiere la gestión, tú vas a poder obtener un resultado más amplio, ¿no? Más amplio. Repito, he aquí en este capítulo de resultados
la presencia importante, trascendental y determinante que tiene tu persona en la construcción de estos resultados y obviamente en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Entonces, como verán, estas preguntas están referidas, clasificadas según tu matriz de operacionalización, están elaboradas de acuerdo a dos variables, a la variable control interno, que son hasta la pregunta 6, y en esto a la variable gestión contable, que parten de la 1 hasta la pregunta número 6. Y como aquí muy bien hay que estar poniendo de dónde provienen estas respuestas respecto a un cuestionario aplicado a un titular gerente. Recuerden también que una EIRL tiene titular gerente, más no una sociedad anónima. Entonces, con eso se les quedó explicando, y luego venía el segundo o último o tercer objetivo, el objetivo específico referido a la realización de un cuadro comparativo, es decir, comparar los resultados del objetivo 1, aquellos que obtuviste de los antecedentes que acabo de decir, y los resultados que obtuviste según tu cuestionario aplicado. Entonces, lo que vas a hacer aquí es empezar a armar este cuadrito en la cual tu primera columna le vas a decir dimensiones. ¿Y de dónde salen esas dimensiones? Las dimensiones son aquellas que tú trabajaste en tu matriz de operacionalización de variables que se encuentra en el apartado o en el capítulo de la metodología. Se entiende que allí tú dimensionaste, o sea, tú pusiste 3-4 dimensiones y sobre esas dimensiones elaboraste tus preguntas, tus indicadores. Y esas preguntas son las que te dieron lugar a tu cuestionario. Entonces, es una forma recomendable de poner esas dimensiones, ¿no? Ponemos acá las dimensiones, qué es lo que opinaron, valga la redundancia, los autores. ¿Qué opinaron los autores respecto a este de repente componente o a esta dimensión? ¿Y qué es lo que tú encontraste en la empresa en estudio? Recuerda que es una comparación que haces respecto a tu objetivo 1 y respecto al objetivo 2, tomando como insumo el resultado del objetivo específico 1, es decir, de estos autores. Lo que vas a hacer es extraer un resumen o una síntesis de lo que ellos dicen, los autores, para ponerlo aquí en este cuadrito, y lo vas dimensionando, o sea, ¿qué dijeron los autores respecto a esta dimensión? Recuerda, la dimensión tienes que buscarla en tu matriz de operacionalización que se encuentra en la metodología. Y por acá, donde dice el objetivo 2, vas a traer, valga la redundancia, lo que encontraste en las respuestas producto de la aplicación del cuestionario. Alguien me preguntó en algún momento, ¿qué? ¿Lo copio y lo pego? No. Tú tienes que traerlo de repente adecuado, parafraseado o redactado, pero sin perder la esencia del resultado que tú obtuviste aquí en esta entrevista, ¿no? Entonces la idea es que cuando tú hagas este cuadrito, la idea es que los compares, porque así es el objetivo, hacer un cuadro comparativo, y sobre ello tú, como futuro profesional, vas a determinar si es que existe algún grado, algún porcentaje o algún nivel de coincidencia entre lo que opinan algunos autores en el objetivo 1 y lo que opinas tú, lo que opina el entrevistado respecto a este mismo, en este caso como ejemplo, ¿no? Ambiente de control, que es una dimensión. Ustedes vean cuál ha sido sus dimensiones que les ha generado las preguntas. Entonces, si tú encuentras algún grado de parentesco, de similitud o de coincidencia, lo vas a poner acá donde dice análisis y o explicación. Entonces aquí como ejemplo dice que se observa un nivel de coincidencia. O sea, ¿coincidencia entre quién? Entre lo que tú encontraste en el cuestionario de aplicado al representante versus lo que dicen los autores respecto a esta dimensión. Entonces, mira lo que dice acá. Se observa un nivel de coincidencia
ya que un ambiente de control exige la existencia de normas, entre otras cosas, ¿no? Entonces aquí no se trata de que pongas solamente una palabra que diga coincide u otra palabra que diga no coincide. No, estimados y estimadas investigadores, no se trata de solamente poner la palabra, sino que tienes que explicar qué coincidencias has encontrado entre lo que tú detectaste en la encuesta o cuestionario de una entrevista versus lo que tú mismo pudiste redactar en tu capítulo, o perdón, en tu primer resultado, que es el producto de los antecedentes, ¿ya? Entonces, con ello habrías terminado tu capítulo de resultados. Ahora, como esta grabación tiene que ver con el capítulo, bueno, con la continuación de los resultados, viene ya el tema de la discusión de los resultados. Pero para ello voy a detenerme un momentito para comentarles que recientemente, esta guía de formatos con la que venimos trabajando actualmente, es decir, los esquemas de elaboración de proyecto y el esquema de elaboración de informe, han tenido una actualización. Y como ustedes podrán aquí apreciar, ha habido una actualización recientemente efectuada en febrero de este año 2024. Es decir, la guía con la que ustedes empezaron a trabajar fue la anterior, la del 26 de octubre. Entonces, con la guía reciente del 26 de febrero, se han actualizado los esquemas, tanto de proyecto como de informe. En el caso que estoy explicando ahora, estoy explicando ya la elaboración del informe final de tesis, ¿cierto? Porque ya el proyecto fue presentado en su momento y tal cual fue presentado, así ha quedado y va a ser aprobado. Pero como este esquema recién ha sido socializado con nosotros, entonces nosotros tenemos que socializarlo. ¿Cuál es lo nuevo de este esquema? Que nos indica que debemos de considerar 3 hojas al inicio del informe, valga la redundancia. 3 hojas en blanco. La primera hoja en blanco va a quedar para que ahí vaya la carátula, que ustedes ya saben de dónde se extrae. La segunda página en blanco, de acuerdo a nuestra universidad, es para considerar el grado de similitud, es decir, el resultado del Turnitin, que lo va a poner el área correspondiente. Y la tercera página es para que la misma universidad consigne el resultado o tu acta de sustentación, si es que es aprobatoria o desaprobatoria. En otras palabras, esas 3 páginas en blanco, dejarlas como tal, porque ya es la universidad la que se va a encargar de incluir esas 3 páginas, qué es lo que va a ir en esas 3 páginas en blanco. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que considerarlas en la numeración. Ahora les voy a enseñar cómo. Luego viene una dedicatoria, eso siempre ha estado, el agradecimiento, los índices siempre ha estado. Lo que ha variado es esta parte, que ahora, a partir de este semestre 2024-1, las investigaciones o el informe final considera por separado el resultado como un capítulo y la discusión como otro capítulo, mientras que en el anterior era resultado y discusión un solo capítulo. Por eso es que en la explicación que hicimos en la grabación anterior, la clase anterior o la que acabo de hacer una retroalimentación, se trabajó así. Miren, capítulo 4, resultados y discusión, porque en el esquema anterior así estaba, como resultados y discusión, y dentro de ellos teníamos el 4.1 que consideraba los resultados y el 4.2 que era el subcapítulo discusión. Pero ahora actualmente, estando ya en el mes de abril, cerca a mayo 2024, nos hemos podido observar de que el capítulo de resultados es uno y el capítulo de discusión es otro. Quiere decir que las conclusiones pasan a ser el capítulo 6 y las recomendaciones pasan a ser el capítulo 7. Ojo que son opcionales si es que fuera necesario. Entonces
Basado en esa nueva actualización es que nos han proporcionado, si se quiere decir, o hemos elaborado en conjunto con el área correspondiente hablemos así, un esquema o un formato de cómo quedaría un informe, pero vacío, obviamente, donde la primera página, ustedes pueden ver, queda en blanco, según nos indicaron. La segunda página también queda en blanco. La tercera página, a ver, aquí hay una, dos, bueno, son 3 páginas en realidad. Y luego viene ya la dedicatoria, pero miren acá, la numeración. Se supone que si arriba hay 3 páginas en blanco, la cuarta página es la dedicatoria y esta ya se enumera, mientras que las páginas en blanco no se enumeran, pero sí se contabilizan, dice. Entonces, si son 3 páginas en blanco, quiere decir que a partir de la cuarta página, que es la dedicatoria, ya se enumera. Y como pueden ustedes observar, la enumeración es en la parte inferior al centro, en mayúsculas y en números romanos. Pero repito, considerando las 3 primeras páginas en blanco. Entonces, luego viene el agradecimiento, que sería la quinta página, el índice. Este índice es prácticamente, estimados y estimadas, es el mismo esquema que tenemos aquí. Es copiado y pegado, ¿no? Copiado y pegado. El hecho que aquí está este índice, debidamente numerado, si se dan cuenta, miren, debidamente numerado, y de igual manera su numeración como página, ¿no? La lista de tablas en una página distinta al índice. Miren este detalle, el índice es un apartado, una página preliminar. La lista de tablas, si es que tuvieras, es otra. En este caso, la operacionalización de variables es una tabla, tendrías que ponerla ahí, en qué página se encuentra. Y en otra página sería la lista de figuras, si es que has incluido como parte de tus resultados o en algún apartado de tu informe tienes alguna figura, la enumeras y le pones su lista correspondiente, ¿no? Y sería su página 8, luego viene el resumen, que es la página 9, finalmente viene el abstract, que es la página 10. Hasta allí son las famosas y reconocidas páginas preliminares, las cuales se enumeran en números romanos, en mayúscula, en la parte inferior y centrado. Recuerden que las 3 primeras son páginas en blanco, no van enumeradas, pero sí se contabilizan. Y luego ya viene el primer apartado denominado el planteamiento del problema, que no es otra cosa que su mismo planteamiento del proyecto. Pero eso ya seguramente vamos a ampliarlo posteriormente, ¿no? El planteamiento del problema. Todo el planteamiento de su problema que tienen en el proyecto lo van a copiar y traerlo aquí en este capítulo. Y un detalle para que lo tengan en cuenta es que la numeración de las páginas a partir del planteamiento se realiza con números arábicos y de igual manera en la parte inferior al centro. Y empieza con el número 1. Tengan mucho en cuenta, no empieza con el 11 porque la última fue la 10, empiezo con el 11, no, la página 1. Entonces el planteamiento donde se formuló, donde se describió el problema, que fue el 1.1, el 1.2 donde está el enunciado, la formulación del problema, el 1.3 donde está la justificación, el 1.4 el objetivo general y el 1.5 objetivos específicos. Ahí estamos hablando de un promedio de 15, 16 páginas. Y luego viene ya el marco teórico. De igual manera del proyecto lo traen y lo pegan aquí, con la misma numeración. Luego viene, tengan en cuenta este detalle, que con el esquema actual, por favor, con el esquema actual, el marco teórico solo tiene 3 apartados o 3 subcapítulos. Los antecedentes, las bases teóricas y la hipótesis en caso se requiera. En el caso nuestro de estudio, nuestros trabajos no utilizan hipótesis, pero de igual manera hay que indicar
que no contiene y explicarlo el por qué. Y luego ya viene la metodología, que es la misma que tienen en el proyecto. Aquí tienen que tener mucho cuidado solamente a la hora de traerla la metodología del proyecto. En el proyecto la metodología, toda la redacción de la metodología estaba redactada en tiempo futuro. El tipo de investigación será de esta naturaleza, el nivel será tal, el diseño será tal, la población para el presente será tal, la técnica que se utilizará para el objetivo 1 será tal, la técnica para encontrar el objetivo específico 1 será tal. O sea, ese término será, se utilizará, se procederá, o sea, ese término en tiempo futuro cambia a tiempo pasado. Es decir, ustedes aquí en la metodología, ahorita en el informe, ya no van a decir el tipo será, sino el tipo es o fue, el nivel fue tal, el diseño de la investigación ha sido, es decir, se trabaja en tiempo pasado. La población estuvo conformada por, la muestra estuvo conformada por, la técnica que se utilizó fue la encuesta, la entrevista, el método de análisis empleado, es decir, tienes que redactarlo en tiempo pasado. Repito, es la misma metodología del proyecto, solo que ahora tienes que cambiarle la terminología a tiempo pasado. Y tengan bastante cuidado con el aspecto ético, que estos provienen del reglamento de integridad y que este es muy exhaustivamente revisado por el Comité de Ética en toda universidad. Y aquí viene justamente ya el tema del capítulo 4. En la explicación del video anterior les había comentado que se había trabajado con el esquema anterior. El 4 era resultados y discusión, pero ahora el capítulo 4 como tal se llama resultados. Luego vamos a ver eso. El capítulo 5 la discusión. El capítulo 6 las conclusiones. El capítulo 7 las recomendaciones. Luego vienen las referencias bibliográficas que ustedes saben que tienen que estar sí o sí con su respectivo link. Los anexos, que por cierto también han variado, eso va a ser objeto de otra explicación. Con ello se tiene el esquema ya diversificado, enumerado aquí en un Word. Entonces, como el objetivo de esta grabación es, o de esta explicación es explicarle los análisis o la discusión de los resultados, he tomado aquí precisamente ya un modelo adecuado al esquema oficializado recientemente, ahora entre abril y mayo del 2024. Entonces, el capítulo resultados es solo, ahora va como tal, capítulo 4. Igual, la numeración ya no sería 4.1 resultado, nada, sino en este caso sería 4.1 respecto al objetivo específico 1. Ustedes copian y pegan aquí cuál ha sido el objetivo. Y como ya les había indicado anteriormente en la explicación pasada, aquí en el capítulo de resultados recuerda que tienes que ser bastante contundente en el momento de redactarlo. Aquí como ejemplo hay dos autores que hablan acerca de la incidencia del financiamiento en la rentabilidad. Pero recuerden que esta redacción no está tal cual en el antecedente. Esta redacción es fruto, es producto de tu propia apreciación, tú investigador, tú investigadora, tú estudiante que estás oyendo en este momento y revisando. Esta parte no la vas a encontrar en el antecedente tal cual. Has revisado, sí, al antecedente, pero tú has redactado en estricto cumplimiento a tu objetivo. No pierdas de vista el objetivo en el momento en que redactas la opinión de cada uno de estos autores. Recuerden que estos autores son los antecedentes que se encuentran en tu capítulo 2 denominado marco teórico, específicamente en el 2.1. No puedes poner antecedentes
o no puedes poner, perdón, autores que no existen en tus antecedentes, porque eso es una falta muy grave que es penalizada por el Comité de Ética, que incluso podría conllevarte a la desaprobación total de tu trabajo de investigación, ¿ya? Investigación. Entonces aquí tenemos este cuadrito que ya lo expliqué anteriormente, solo que aquí es otro ejemplo, ya redactado todo el capítulo de resultados, tanto los obtenidos por los antecedentes nacionales, regionales y locales. Luego viene el otro objetivo, que fue el referido a la aplicación del cuestionario que se le hizo para el representante de la empresa, con sus preguntas correspondientes y las respuestas que tú como autor, como evaluador, como investigador has obtenido. Pero aquí repito, este es solamente un modelo, la idea es que ustedes lo mejoren ampliándolo más. ¿Por qué tienes que ampliarlo a pesar que el entrevistado no te haya respondido a grandes escalas y no te respondió de repente en una forma muy cerrada, digamos así? Entonces es importante que tú lo amplíes, porque esto te va a ayudar para el objetivo 3. Y miren, más abajo seguimos, este es todo el cuestionario que tú has aplicado, dependiendo cuáles han sido tus variables. Aquí en este caso es rentabilidad y la anterior ha sido financiamiento, porque esas son las dos variables que se han trabajado en este objetivo, ¿no es cierto? Has hecho dos variables, financiamiento y rentabilidad, y se entiende que tus preguntas que has realizado son referidas al financiamiento y a la rentabilidad, y que las respuestas que probablemente incluso no te hayan dicho, tú tienes que haberlas ampliado. Por otro lado, ese es el objetivo 2, y vas a poner aquí cómo elaboraste este cuadrito, una elaboración propia en base al cuestionario aplicado al titular gerente, ¿no? Luego viene el objetivo 3, el resultado al objetivo 3. Por favor, vean bien la numeración. El capítulo 4 se llama resultados y por lo tanto el 4.3 es el resultado respecto al objetivo 3. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Que se elaboraba un cuadro de comparación y tú aquí pondrías ¿qué has comparado? ¿Qué estás comparando? Pero ¿comparar quién? Los resultados que obtuviste en tu objetivo específico 1, es decir, el que está más arriba, acá en tu primer objetivo, estos, tomando a 1, 2 o 3 autores, vamos a verlo más abajo nuevamente, vas a ver la redacción que tú mismo has hecho. Miren, Simón y Palomino, por ejemplo. ¿Quién es Simón y Palomino? Tú lo has utilizado en la parte de arriba. Acá en la parte de arriba lo has utilizado. Aquí está Palomino, miren, ve. Ahí está Palomino y más arribita seguramente está Simón. Aquí está Simón. Entonces no tienes que descuidar esos detalles de que en tu cuadro comparativo tiene que estar los autores que tú has utilizado en tus resultados. Aquí en tu cuadro comparativo. Aquí tienes a Simón y tienes a Palomino. Entonces haces una redacción, ojo, que es prácticamente la misma redacción que dice Simón y Palomino arriba en el resultado, pero ampliado o parafraseado por ti mismo. Ya no busques aquí en el internet, en algún buscador que es una fuente de financiamiento, no, sino lo que tú pudiste haber obtenido, redactado según lo que dicen estos autores. Y acá viene la parte con qué lo estás comparando, con el resultado del objetivo 2. ¿Y cuál fue el objetivo 2? Fue el resultado que tú obtuviste respecto a las preguntas que le hiciste al encuestado o al entrevistado. Entonces, seguramente tú le preguntaste algo acerca de fuentes de financiamiento. Entonces, lo que hayas podido obtener, lo que has obtenido de las respuestas al entrevistado respecto a la fuente de financiamiento, lo vas a poner aquí. Recuerda que no vas a ponerlo tal cual te respondieron, sino que tú como profesional futuro tienes que ampliarlo de tal manera que te permita realizar una comparación, porque ese es el objetivo, hacer un cuadro comparativo. Y a la hora que haces la comparación, tú aterrizas a un análisis o explicación, porque así está en nuestro esquema, en la cual tienes que afirmar si es que esta comparación
¿es coincidente o es que es un tema de oposición o no coincidencia? Pero no se trata de solamente poner coincide o no coincide, sino que tienes que explicar en qué coincide y en qué no coincide. Si es que hubiera una no coincidencia, ojo. Incluso puedes poner parcialmente hay una coincidencia. Mayoritariamente existe una coincidencia. Eso va a depender de lo que tú encuentres en ambas comparaciones. Aquí es un ejemplo, por favor, estimados y estimadas profesionales, bachilleres, estudiantes. Es un ejemplo. La idea es que ustedes aquí amplíen, ¿sabes por qué? Porque en el momento cuando ya tengas que presentar este trabajo y tengas que sustentarlo, esto te va a servir muchísimo para que puedas explicarlo cuando el jurado o la persona que te va a evaluar, tu docente, te diga, a ver, ¿hubo coincidencia en el financiamiento respecto a la fuente de financiamiento entre tus antecedentes y tu encuesta o tu entrevista? Sí. ¿Qué hubo? Coincidencia. ¿Y en qué coincidió? Tienes que explicarlo. Por eso es importante que aquí te amplíes más de lo que encontraste, como para que tengas algo que responder cuando te lo pregunten. Entonces, este es el procedimiento que vas a hacer para este objetivo, el resultado del objetivo 3, según los criterios de comparación que tú has elegido. Y generalmente estos criterios de comparación son las dimensiones. Recuerda, en las dimensiones generalmente ahí están estos criterios de comparación. Si son 4 dimensiones, habrán 4 criterios de comparación. Si son 5 dimensiones que tienes en tu matriz de operacionalización, tendrás 5. ¿Y por qué tomas esto? Porque en base a ello es que tú generaste las preguntas al encuestado. Y en base a ello es que tú has tomado la opinión de los autores. Recuerda, aquí tienes que poner los autores que tú has puesto en los resultados. No pongas a otros autores, porque eso también es una falta ética. Por ejemplo, miren, Carrión y García. Vamos a ver si Carrión y García está en tus resultados. Tiene que estar en los resultados. Mira, si no está, definitivamente el trabajo queda incorrecto, estaría mal. Aquí está Carrión y García, perdón, ¿no? Carrión y García, ¿no es cierto? Entonces se corrobora que sí están, ¿no? Tú tienes que asegurarte de ello. Asegúrate que existan estos autores. No puedes estar poniendo autores de otros trabajos que no están en el tuyo. Asegúrate de ello, estimado y estimada participante. Una vez que terminas con ese cuadro comparativo, has cumplido con tus resultados. Ahora viene la discusión. La discusión, ya como les acabo de explicar, es un nuevo elemento, un nuevo componente, es un capítulo 5, discusión. En este caso siempre va a ser basado en el objetivo. Una discusión acerca de la descripción de la incidencia del financiamiento en la rentabilidad. ¿En qué consiste la discusión? La discusión no es otra cosa que empezar a buscar en tus mismos resultados, ya, el grado de coincidencia, valga la redundancia, entre los mismos autores que has trabajado en tu capítulo de resultados. De tal manera que tienes que redactar aquí en esta discusión sin perder cuál es tu objetivo. Tu objetivo es que en esta descripción tienes que hablar de esa incidencia del financiamiento. Pero como este es del capítulo, del objetivo 1, que es referido a los antecedentes, entonces todo lo que tú puedas poner aquí, es lo que has logrado, captar, lo que has podido percibir de lo que mencionan los autores respecto al financiamiento y su incidencia en la rentabilidad. Por ejemplo, acá dice, el financiamiento juega un rol muy importante para las empresas en relación a mejorar su rentabilidad. Identificada apropiadamente la fuente de financiación, siendo esta interna o externa. Entonces, aquí tienes que explicarlo, trata de hacerlo lo más entendible posible. Lo que dicen los autores, ¿de acuerdo? Respecto a lo que tú encontraste en la empresa en estudio. Entonces, todo lo que tú ves aquí en esta parte,
todo lo que ves aquí en esta parte es una redacción fruto de tu propio conocimiento, fruto de lo que encontraste en la revisión de los antecedentes. Aquí es una combinación de todo lo que encontraste en los antecedentes, pero redactado con tus propias palabras. Y esto haces una comparación, ¿no? Dices, ¿con quién esto que tú has encontrado acá, con quién lo comparas, con quién lo asemejas? En este caso dice con Simón. Simón es el autor. Acuérdate que hay un autor llamado Simón en tus antecedentes. ¿Qué es lo que dice Simón respecto al financiamiento? Porque tu tema aquí es financiamiento. Luego dice que tienes que compararlo, y para compararlo aquí lo único que haces es agregarle esta frase que diga que, por ejemplo, asimismo Mendoza, que es un autor también de los antecedentes, coincide afirmando. Mira, eso es discutir, buscarle el nivel de coincidencia. Discutir resultados significa encontrar si es que Simón, Mendoza o lo que tú habías redactado coinciden, se asemejan, son parecidos. Por eso es que se agrega este conector que dice coincide afirmando Mendoza, ¿no?, que las empresas hacen uso de financiamiento externo. También dice acá, mire, por otro lado se tiene la apreciación de Arone. ¿Quién es Arone? Otro autor de tus antecedentes, quien señala que la rentabilidad está relacionada con un financiamiento externo. Miren, o sea, todo lo que tiene que ver aquí con el financiamiento y la rentabilidad, pero desde el punto de vista de los antecedentes y una comparación entre ellos mismos. Eso es la discusión. Y si se dan cuenta, miren, se discute con varios autores, entre varios autores. Miren, por último dice Palomino 2023 coincide, indicando que la financiación es necesaria e importante, ¿no? Entonces, miren cuán amplio es el apartado discusión respecto al objetivo 1. Repito, si tú vas a buscar al antecedente Mendoza, no vas a encontrarlo redactado así, sino que esto es tu propia redacción con tus propios términos, ya que tú eres el profesional, el futuro profesional, perdón. Ahora, respecto al objetivo 2, recuerden que el capítulo es el 5, discusión. El 5.2 es la discusión respecto al objetivo 2, es decir, a lo que encontraste, a lo que tú encontraste en la empresa en estudio, ¿cierto? Lo que tú encontraste respecto a las preguntas que le hiciste a la empresa en estudio, vas a hacer una redacción, ¿cierto? Esto es producto de la misma respuesta que tú encontraste, y eso viene comparado también, mira, ve, estos resultados. ¿Cuáles resultados? Lo que has puesto más arriba. Son los resultados que los has obtenido de la encuesta o del cuestionario, de la entrevista. Y aquí viene esta conexión que dice que estos resultados coinciden ¿con quién? Con algún autor. Repito, este autor se entiende un autor de tus antecedentes. Asimismo, si encuentras otro nivel de comparación, lo haces. Por ejemplo, acá dice, tal como lo afirma Morales, que también es otro antecedente. Entonces, aquí en esta discusión del objetivo 2, no es otra cosa que tus propios resultados, ya redactados con tus propias palabras, que fueron extraídos a través de la entrevista que le hiciste al representante, y los comparas con los resultados de Simón, bueno, de los autores que tú has trabajado en el capítulo de resultados, ¿ya? Asimismo, estimados y estimadas, aquí en este momento de la redacción de esta discusión, es importante que por lo menos alguno de tus resultados, o tu resultado en general, así como lo ves redactado, lo compares con alguna de tus bases teóricas. Por ejemplo, Flores no es un antecedente, ojo. Flores, aquí en este trabajo como ejemplo, si desean lo buscamos, miren, vamos buscando a Flores, lo encontramos que Flores es el autor de la teoría del financiamiento. Mírenme, Flores es el autor de la teoría del financiamiento. O sea, la idea de este capítulo de discusión es que también hagas una comparación, no solamente entre tus resultados y lo que dicen los antecedentes, sino también compáralo con alguna teoría, ¿no? En este caso dice que
según, dice, miren lo que dice acá, estos resultados concuerdan con las bases teóricas. ¿Cuáles resultados? Los resultados que obtuviste en la aplicación de tu instrumento versus los resultados comparados con los autores, y esto dice, los comparas también con algún autor de tu base teórica, de tu teoría, mejor dicho, ¿no? En este caso, la base teórica de Flores es la teoría del financiamiento, que expone que la decisión de financiamiento se refieren a la combinación de deuda y capital. Bueno, y eso es lo que ustedes tienen que redactar. Y respecto a la discusión del objetivo 3, el que tenía que ver con el cuadro comparativo, que ya lo hemos visto anteriormente, de igual manera, como el cuadro comparativo fue en base a algunas dimensiones, trate de resaltarlas, resalta las dimensiones, ¿cierto? Y empiezas tú mismo a redactar qué es lo que encontraste en ese cuadro comparativo, ¿no? Y mira la forma como lo va redactando. Lo va redactando tomando en cuenta lo que encontraste en la empresa. Por ejemplo, a ver si veo por aquí algo referido a la empresa propiamente dicho, ¿no? El financiamiento, ya. Entonces, toda esta partecita es una redacción, repito, de lo que tú como futuro profesional entiendes respecto a la incidencia del financiamiento en la rentabilidad, pero visto desde el análisis comparativo de ese cuadrito que lo tienes en los resultados, ¿ya? Y aquí hay un momento en que tú dices, por ejemplo, de acuerdo a los objetivos 1 y 2, la mayoría de las empresas optan por financiarse con sus recursos propios. Pero por acá hay una parte que dice que estos resultados coinciden con los resultados de la empresa estudiada, es decir, con la empresa que tú has hecho la encuesta, ya que dice que en la pregunta que tú le hiciste al representante, él te respondió que la empresa opta por financiarse con recursos propios. Entonces miren ese grado de comparación, ¿no? O sea, eso es lo que llamamos la discusión del resultado. Asimismo dice en los mismos objetivos 1 y 2, la financiación es requerida a largo plazo. Eso es lo que dicen los autores. Y dice que estos resultados son coincidentes con los resultados de la empresa estudiada. Miren cómo se hace ese grado de comparación. Eso fue para la dimensión financiamiento. La otra dimensión, costo y financiamiento, que es parte de tu cuadro comparativo, de igual manera, traes aquí lo que encontraste según los autores, pero más ampliado. Aquí es donde tienes que ampliarte, estimado y estimada, para luego hacer la comparación con la empresa en estudio, pero respecto a esta dimensión, ¿no? En otras palabras, esta discusión proviene de tu mismo resultado del objetivo 3, es decir, del cuadro comparativo, pero repito, redactado con tus palabras más técnicas y que sean entendibles, por cierto, ¿no? Entonces, todo ello es la discusión de los resultados. Una vez que discute los resultados, viene el capítulo 6. Sí, el capítulo 6 es el que ya contiene la conclusión. La conclusión ya es prácticamente el momento donde tú tienes que concentrarte y tienes que ser consciente en el momento de redactar. Tienes que, si tu objetivo ha sido describir la incidencia, estimado, estimada, póngase usted a describir la incidencia. Redáctalo en el momento en que te encuentres en un estado relajado, tranquilo, sin algo que esté algún elemento distractor que no te permita hacer bien el trabajo. Esta conclusión es la que posteriormente va a decir mucho, es la que va a ser evaluada cuando te enfrentes a una persona, a un grupo de personas que te van a evaluar. Entonces, si tu objetivo ha sido describir, ya pues, describe cuál es esa incidencia. No te pongas a copiar y a pegar lo que te pueda decir otros autores. No pongas aquí a ningún autor, no pongas a Juan, a Pérez, a Domínguez, no, ya son tus propias expresiones de lo que para ti como investigador durante este periodo que ha pasado de tiempo has llegado a concluir, pues, ¿no?
¿Y cuál es esa conclusión? Que describas, pues, cuál es la incidencia del financiamiento en la rentabilidad. ¿Cuál es la incidencia del financiamiento en la rentabilidad? Descríbelo, míralo, y no se describe corto, 3 líneas, 4 líneas, no, es bastante amplio porque este es lo que le va a dar el realce a tu trabajo. Luego viene respecto al objetivo 2, que era describir la incidencia del financiamiento, pero en el caso de estudio, de igual manera. No vas a poner aquí las mismas respuestas que te dieron, no. Tienes que ponerlas, sí, las respuestas, pero redactadas ya en términos más técnicos, más explicativos, donde tú reflejes esa incidencia del financiamiento en la rentabilidad. Recuerda que cuando seas evaluado, aquí es donde van a incidir. Te van a decir, a ver, ¿y cuál en realidad ha sido la incidencia? Explícalo. Y si tú no lo has explicado aquí correctamente en este apartado de las conclusiones, vas a tener dificultades. Finalmente, en las conclusiones viene la conclusión referida al objetivo 3, que era el cuadro comparativo. Y de igual manera, aquí tú haces una conclusión entre lo que coinciden, ¿no? Lo que coinciden los autores con tu encuesta o tu entrevista, ¿cierto? Redactado con todos tus dimensiones que has hecho la comparación, la fuente de financiamiento, la rentabilidad. Por eso es que esta conclusión del objetivo 3 es más amplia. ¿Por qué? Porque aquí tienes todos los aspectos o los criterios comparativos. Por favor, les pido que a la hora que redacten estos resultados, redáctenlo manteniendo el orden, estos análisis de resultado, el orden, la estética del documento. Y finalmente, esto sí es definitivo, el objetivo general, la conclusión respecto al objetivo general. ¿Cuál fue tu objetivo general? Describir la incidencia del financiamiento en la rentabilidad de las pequeñas empresas y también de la empresa en estudio. Aquí, de igual manera, es lo mismo que redactado en tus objetivos específicos, pero ya vistos en forma global, Y como te darás cuenta, cada redacción no dice que según los autores investigados, consultados, no, eso ya no se pone. Aquí tienes que ir directamente a describir la incidencia, tanto en las pequeñas empresas, porque te es el ejemplo, y tanto en el objeto de estudio. Aquí no hay comparación, aquí no haces que esto coincide con tal, no. Aquí ya tienes que describir, porque esto va a ser lo que va a dar la vuelta al mundo en tus resultados, ¿no? Y finalmente, si es que es necesario, bueno, que más que seguro, tienes que recomendar, pues, ¿no? En tu capítulo 7, recomienda qué sería bueno, importante para que la incidencia del financiamiento en la rentabilidad sea significativa, sea positiva y que esta, pues, ¿en qué va a redundar? En la existencia o en la sostenibilidad de la empresa. Recuerda que hablar de rentabilidad implica hablar del grado de productividad, hablar el grado de incremento de ingresos, reducción de gastos, control de costos. Entonces tú tienes que recomendar aquí, pero siempre basado en lo que encontraste en la empresa estudiada y en lo que los autores mencionaron. Entonces, estimados y estimadas, esto es lo que yo quería completar con ustedes, respecto al video anterior que tenía que ver con los llamados resultados. Ahora ya hemos trabajado análisis de resultados, ¿sí? El análisis de resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Haciendo ello, ya estarías apto para que elabores el informe final tomando como base el esquema actual, 2024, abril, mayo del 2024. Entonces, recuerda, si tienes alguna consulta, gustosamente te ayudaré a resolverla, y no te olvides que el producto final recae aquí en el objetivo, en la conclusión al objetivo general. Recuerda también que
tanto en el capítulo 4, que es resultados, en el capítulo 5, que es la discusión, en ambos se trabaja en base a los objetivos. Tienes que trabajarlo en base a los objetivos. Pero en las conclusiones, de igual manera, perdón, en las conclusiones también, tienes que trabajarlo, a ver, vamos a verlo, de acuerdo a cada objetivo. ¿A qué concluyes por cada objetivo? Pero el más importante, el más grueso, es justamente la conclusión respecto al objetivo general, porque este es el que le da la respuesta a tu problema. ¿Cuál fue el problema? Que no se conoce cuál es la incidencia del financiamiento. Entonces ahora con tu estudio tú vas a explicar cuál es esa incidencia del financiamiento en la rentabilidad de las pequeñas empresas del Perú. Recomienda lo que tú creas pertinente tanto a las empresas, a la empresa estudiada como a las empresas en general. Y no te olvides que después del capítulo 7 de las recomendaciones vienen las referencias. Asegúrate el interlineado en todo el trabajo 1.5, salvo las tablas que son 1 despacio. Asegúrate que todo lo link, que todas las referencias, todos los autores, que estos autores referenciados se encuentren citados en tu trabajo. No vaya a ser que busquemos a este autor y no lo encontramos en ninguna parte de tu trabajo. Eso también es una falta ética. Recuerda, asegúrate que todos los links que has puesto abran. Por ejemplo, voy a abrir este, porque a veces hay páginas que están temporalmente. Por ejemplo, miren, el que estoy abriendo está cargando. Pero hay algunos autores que pueden haber sido considerados y que probablemente ya no las encuentran. Voy a abrir esta, a ver, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí está, miren, sí abre, ¿no? Entonces, es importante que ustedes revisen y no esperen que sea otra persona el que les esté revisando si es que cada uno abre. Este es un trabajo muy tedioso, muy técnico y hay que hacerlo, ¿no? Hay que asegurarse que abran, mírenme. Porque solo así nos aseguramos si es que todos tus resultados, tus discusiones y tus conclusiones tienen un sustento, es decir, provienen de los resultados aplicados en la revisión de tus autores. Muy bien, con ello yo estaría cumpliendo con la explicación de este apartado denominado análisis de resultados, pero que para ello les he hecho un feedback acerca de los resultados propiamente dichos, ya explicados en el video anterior y que ustedes lo pueden revisar en en el canal de YouTube que yo tengo, donde podrán revisarlo. Y si desean lo vemos acá. Ustedes quieren revisarlo, busquen Yuri González aquí en el YouTube y van a encontrar pues mis videos. En los videos van a poder encontrar uno referido al planteamiento del problema, otro referido al capítulo de resultados que ya lo vimos anteriormente, y actualmente que voy a subir esta explicación que acabo de dar. Muy bien, estimados y estimadas, estoy siempre llano para cualquier consulta. Muchas gracias.